Todos los años, el mundo se ha sacudido por el paso de fenómenos y eventos de origen natural, cuyos efectos trastocan la vida cotidiana de los seres humanos. Huracanes, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, avalanchas y muchos más. Suceden con cierta frecuencia y son comunes en todas las regiones. Durante el siglo XXI se ha registrado una inusual cantidad de fenómenos naturales que han resultado catastróficos para los humanos. Veamos los 10 peores desastres naturales del siglo XXI. Número 10. Huracán Katrina. En agosto del 2005, el huracán Katrina causó muerte y destrucción a su paso por el sur de Estados Unidos. Su fuerza obligó la evacuación de Nueva Orleans, ciudad que nunca olvidará este fenómeno. Muros caídos, vehículos aplastados y árboles arrancados se desparramaban por el sector histórico de Nueva Orleans, conocido como el Barrio Francés. Katrina fue el huracán que causó más daños económicos en la historia de Estados Unidos y está en el top 5 de pérdidas humanas. La destrucción era evidente en cualquier sitio de la costa del Golfo de México. Las olas llegaron a tener 6.5 metros en Mississippi, donde las ventanas de un importante hospital se rompieron, los postes de electricidad se cayeron y carteles quedaron destrozados. Aún hoy en día son visibles las pérdidas materiales. Número 9. Ciclón Nargis, 2008. El 27 de abril se formó un ciclón que a principios de mayo se convirtió en una enorme ola que penetró 35 metros de la costa de Birmania. El ciclón Nargis causó la muerte de al menos 80.000 personas tan solo en un distrito de Birmania. En total, 100.000 personas fallecieron y 40.000 quedaron en situación de desaparecidos, además del 75% de los edificios colapsaron. Nargis fue el primer ciclón tropical que llegó a este país desde el ciclón Mala en 2006. Número 8. Terremoto de Cachemira, 2005. El terremoto de Cachemira, con una magnitud de 7.6 grados similar al terremoto de San Francisco en 1906 y al terremoto de Sumatra del 2009, en total 147 réplicas fueron registradas en el primer día después del terremoto inicial. Unas 28 de esas réplicas se sucedieron con una intensidad superior a los 5 grados, de magnitud de escala Richter, y fueron registradas en las 36 horas posteriores al terremoto inicial. El sismo afectó a India, Pakistán y Afganistán, dejando cerca de 86.000 muertos y más de 106.000 heridos, y se estima que un mínimo de 3 millones de personas perdieron su hogar. Y esta es una de las regiones más sísmicas del planeta. Número 7. Terremoto de Guayarat, 2001. Ocurrió el 26 de enero del 2001, con una magnitud de 7.7 grados Richter. Tuvo una duración de 2 minutos. El epicentro se situó a cerca de 9 kilómetros al suroeste de la localidad de Choban. Produjo alrededor de 20.000 fallecidos, incluyendo 18 personas en el sudeste de Pakistán, dejando otros 167 heridos y destruyendo cerca de 400 viviendas. El total de daños a la propiedad fue estimado en más de 5.5 millones de dólares estadounidenses. Número 6. Ola de calor en Europa 2003. Europa fue afectada por una ola de calor intensa que causó al menos 3.000 muertos solo en Francia, aunque algunas fuentes cifran más fallecidos. Incluso los Alpes, que se arquean a lo largo del sureste de Francia, Suiza, Austria y el norte de Italia, fueron más cálidos ese año. La ola de calor también afectó a otras zonas, como Inglaterra, España, Portugal e Italia, donde se desencadenaron además de pavorosos incendios que produjeron la muerte de al menos 15 muertos. Número 5. Ola de calor en Rusia 2010. La ola de calor en 2010 fue una de las más cálidas de los últimos 500 años. Afectó al este de Europa y el oeste de Rusia durante el verano. Su máxima intensidad se registró entre julio y principios de agosto. Esta mega ola de calor causó más de 55.000 muertos en Rusia. Extensos fuegos fuera de control, una pérdida en la cosecha anual de un 35%, y una caída económica total de alrededor de 1%. La investigación señala que grandes olas de calor como la del 2010 podrían volver a ocurrir a partir del 2050 e incrementar su frecuencia hacia finales del siglo como consecuencias del calentamiento global. Número 4. Terremoto de Sichuan del 2008. El terremoto de Sichuan del 12 de mayo del 2008 sacudió al condado de Wenchuan en la provincia de Sichuan en China, con una magnitud de 8.0 en escala de Richter. El terremoto se pudo sentir incluso en Pekín, Shanghái, a lo largo de la República de China y en la capital de Vietnam. La ciudad más importante en cuanto a cercanía al epicentro es la de Shengun. Duró aproximadamente entre 2 y 3 minutos.
Este terremoto generó deformaciones en la superficie de más de 3 metros. Algunas fuentes afirman que el terremoto provocó unas 65.000 muertes y unos 375.000 heridos. Otras fuentes aseguran que dejó cerca de 90.000 personas muertas, mientras que el gobierno chino estimuló el coste del terremoto en 123 millones de dólares. Número 3. El terremoto y tsunami en Japón del 2011. Denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011. Ocurrido el 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9.0 en escala de Richter que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. El temblor duró 6 minutos y se cobró la vida de casi 18.500 personas. Es el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos, según los estudios realizados por los miembros de la ONU. Un minuto antes del terremoto principal, el sistema de alertas de terremotos, conectados a cerca de 1000 sismógrafos en Japón, envió una serie de avisos a los diferentes medios de comunicación, alertando del peligro inminente. Se cree que gracias a estas alertas se pudieron salvar a una gran cantidad de personas. Número 2. Terremoto de Haití 2010. El 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7 se produjo a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. El terremoto y una serie de réplicas de magnitudes entre 5 y 6 en escala de Richter acabó con la vida de más de 316.000 personas y 350 resultaron heridas. Quizás esta sea la peor catástrofe natural del siglo XXI, debido a que se produjo en el país más pobre de América, y hasta el día de hoy no se ha podido recuperar totalmente. Número 1. Terremoto de Chile, 2010. Menos de 2 meses después, América se vio golpeada nuevamente. Esta vez en Chile, un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter se produjo en el mar frente a las localidades de Curanipe y Copquecura. La región más afectada fue la región de Maule, que tuvo casi 300 muertos para un total de 525. En Haití el terremoto fue de menor escala y tuvo réplicas relativamente pequeñas, mientras que en Chile fue mucho mayor y tuvo no solo réplicas más fuertes, sino un gran riesgo de tsunami. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños y se estima un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Díganme, ¿qué opinan de estos datos? Creo que es bastante preocupante, ¿no? Estos fueron los 10 peores desastres naturales del siglo XXI. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compártanlo. Soy Mixo, hasta la próxima.